Ya está. Ahora sí. Entonces, como le estábamos comentando, solución pues es casi como un sinónimo de respuesta, ¿no? Pero acá en química, además de tener como sinónimo de respuesta solución, pues es un tema en particular. Soluciones es una combinación de una mezcla, ¿sí? En particular, así como definición, pues es una mezcla homogénea que pueden ser dos o más sustancias a la vez. Eh, se unen tan completamente que hay una sustancia que hace más pequeñita a la otra, es decir, la disuelve a tal manera que ya nos la podemos ver a simple vista. Las soluciones también aquí en química se conocen como disoluciones, porque algo disuelve a otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un frasquito que lo tenemos con un líquido pues con un sólido al mismo tiempo. Al agregarlo, pues vamos a generar una solución o disolución. Hay dos partes fundamentales en la disolución o solución. Van a ser una de ellas el soluto y el solvente. El solvente va a ser el que está en mayor cantidad, es decir, el que va a disolver a otra cosa, ¿sí? Y el soluto es el que se encuentra en menor cantidad o menor proporción en la solución y va a ser el que se disuelve, ¿sí? ¿Estamos claros con las dos partes de la solución, soluto y solvente? Eh, Ok. Entonces, ¿dónde las podemos encontrar? Pues nosotros usualmente las encontramos en los líquidos, ¿sí? Casi siempre lo relacionamos a los líquidos, en las bebidas, cualquier líquido, cualquier frasquito que tiene una cantidad de líquido, ya sea con un colorcito o con un aroma o algo así, va a ser una solución. ¿Por qué? Porque va a estar formada por dos o más componentes. Por ejemplo, aquí la bebida, estas bebidas frescas que se apetecen de frutas, pues tienen una cantidad de agua que normalmente es la de mayor proporción, ¿sí? Y en menor proporción el jugo de la fruta, ¿sí? Entonces, en este caso, el agua va a ser el solvente y el de menor proporción, que es el jugo de la fruta, va a ser el soluto. Y estamos teniendo una mezcla de dos líquidos, ¿sí? Como el caso de las limonadas preparan ya sea agua natural o agua mineral en mayor proporción y solamente un poquito de jugo de limón, que sería en menor proporción, lo que sería el soluto. Lo mismo el caso de los vinos también tienen una cierta cantidad de agua y otra cierta cantidad del alcohol y del compuesto frutal. Y también los cafés, ¿sí? Es otra mezcla, por ejemplo, un café expreso que le llaman o el café común. Ya ven que luego hay gente que acostumbra a ponerle un poquito de crema o de leche como para rebajarlo y que tenga otro saborcito. Es otra mezcla de una mezcla líquida, que es una solución líquida, donde vamos a tener en mayor proporción el agua, un poquito de café, que sería una fracción de un soluto, y otra fracción de la cremita, que sería otro soluto, ¿sí? Entonces, aquí nosotros en nuestra forma, digamos, no del diario, pero a lo mejor sí de manera más constante, tenemos este tipo de soluciones que es con las que más convivimos. Tenemos otro tipo de soluciones que son las gaseosas. Por ejemplo, en los días invernales, ya ven que amanece y amanece con un poquito así como de bruma, que es neblina, no es otra cosa más que pequeñas partículas de agua que están condensadas, que una vez que sale el sol aumenta la temperatura y se desintegran, empiezan a hacerse más pequeñitas hasta ser no visibles. Entonces, esas gotitas de agua son una cantidad inferior comparado con la atmósfera. Entonces, la atmósfera, por ejemplo, que es otro gas, otra combinación de gases, va a ser un solvente y la cantidad de particulitas de agua van a ser el soluto. Lo mismo con esta nubecita, esta nube blanca, que es no otra cosa más que vapor de agua, es el soluto comparado con lo que se ve al fondo azul, que sería toda la atmósfera, pues es el solvente, ¿sí? Ahora, esta de aquí es algo muy similar que estaba pasando hace ¿qué será? Escasos 30 minutos, 40 minutos. En el ambiente, los que estamos aquí más ubicados en el centro, yo creo que eso se puede apreciar en diferentes puntos del lugar de aquí de Pátzcuaro. Había como mucho humo,
No sé si se percataron de eso hace un rato. No he ¿No? salido de mi cuarto, profe. Es que pues, hay que ahí una ventanita, hay que asomarse. Yo, por ejemplo, aquí tengo pues una ventanita y me queda el Cerro Blanco así de vista y el Cerro Blanco se veía con mucha nube, sí, con mucho humo alrededor. Entonces, ese humo es como este de aquí, es a causa de un incendio, sí. Entonces, este humo que es menor comparado en cantidad con la atmósfera, este humo sería el soluto y toda la atmósfera sería el solvente, sí. Y en este caso, pues estamos hablando de mezclas o soluciones gaseosas, ¿sí? Ahora vamos con las últimas. Estas son soluciones sólidas todas, ¿sí? Son una mezcla de metales, una combinación de metales, unos en menor proporción, otros en mayor proporción. Entonces, por ejemplo, el caso del acero. ¿El acero en dónde creen ustedes que puedan tener contacto con el acero? ¿No? ¿En ningún lado podremos tener contacto con el acero? Por ejemplo, en un carro. En un carro, ¿como en qué parte? ¿Qué parte del carro? Porque lo que es la estructura del carro no es acero. Se llama duraluminio, las partes de lo que es la... Cazuelas de acero, profe. No escuché. Las cazuelas. Las cazuelas pudieran ser algunas de acero. Eh, sobre todo las que son muy pesadas ahí por ahí, en algún caso, a lo mejor alguna de sus abuelitas pueda tener alguna cacerola de acero y son pesadísimas. Eh, en tiempos a lo mejor la mamá de su abuelita, por allá, si hubiera así de pura chiripa ahí entre sus recuerdos, una plancha de acero. ¿Alguien le tocó ver en algún momento alguna plancha de acero ahí en las reliquias de la familia? Sí, profe, como 20. Pues sí, eran chiquitas, pero pesadas. No escuché. A ver, el Van último. los 20, profe. Chiquitas, pero pesadas. Están pesadísimas y esas se les ponía carbón en una, como en una ollita, ¿eh? Ese era acero. Pero para más fácilmente, en la casa, un instrumento, una herramienta que tenemos de acero inoxidable es el cuchillo. Los cuchillos de corte son de acero y la combinación de que tienen esas herramientas es carbón y hierro. El carbón va a ser en menor proporción, por lo tanto va a ser soluto, y en mayor proporción va a ser el hierro. Y eso es lo que nos va a proporcionar el acero. Si ustedes revisan sobre todo las cucharas, tenedores, cuchillos de cubierto, algunos sí son de un buen trabajo de acero, otros no tan bueno, porque sí se llegan a oxidar. Entonces, si ustedes le buscan ahí por detrás de la cuchara, ahí donde hace una curvatura, ahí se les empieza a hacer el óxido, o en las sierras de los cuchillitos de cubierto, ahí también se les empieza a hacer óxido. Y en los tenedores, en medio de las puntas de los tenedores, no en las orillas o atrás a veces. Entonces, cuando ya se nos empieza a oxidar un instrumento de esos, es mejor desecharlo, ¿sí? Porque nos va a causar una enfermedad. Entonces, ahí encontramos nosotros ese tipo de solución sólida. Otro tipo de solución sólida son las amalgamas. Estas amalgamas nos las ponen los dentistas cuando tenemos alguna picadura, algún daño severo en nuestras muelas. Se utilizaban las amalgamas. Actualmente ya no usan amalgamas, usan resinas, ¿sí? Y la amalgama no era otra cosa más que una combinación de muchos metales. En proporción, tenía zinc, cobre, estaño, plata, y entre todos estos, que eran los más poquitos en cantidad, formaban el soluto, y en mayor cantidad el mercurio, que en este caso sería el solvente. Y ahí los dentistas hacían su mezclita de metales, que en cuanto al tema de mezclas, esta combinación se denomina aleación, ¿sí? Pero estamos viendo que es una solución también de este tipo, una solución metálica, y entonces formaba la amalgama. Otro tipo de solución metálica son estas
¿Alguien se ha encontrado con este tipo de instrumentos en su casa? En las puertas. En las puertas, ¿sí? Las bisagras que nos permitan que no se caiga, que abra y que cierre. Y las chapas que nos permiten que quede segura, que si yo la cierro, se mantenga cerrada y si yo la quiero abrir, pues la bisagra la va a mantener abierta. Esto es únicamente para mantener abierto o cerrado. Y entonces el latón es otra solución de tipo metálico, en donde el de mayor cantidad va a ser el cobre, va a ser el solvente, y los de menor cantidad, que son los solutos, van a ser zinc y plomo. Entonces, aquí tenemos donde encontramos diferentes soluciones, ¿sí? Para que ya no pensamos que soluciones nomás en las respuestas de los libros de matemáticas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, nos vamos a la siguiente. Ahora, aquí tenemos soluciones líquidas, ¿sí? Formadas por soluto y solvente. Normalmente, pues nosotros cuando vemos esto, pues a veces lo podemos clasificar. Cuando nos toca ver una solución de este tipo, normalmente lo vemos en las aguas de sabor, decimos que esta agua, ¿cómo la clasificamos? ¿Cómo le decimos? Pues el sabor que no. No, pero a veces ni siquiera nos percatamos del sabor. Decolorada. Dicen rara, sí, esta agua está rara, está como que le falta algo. Otros dicen está desabrida, ¿sí? Otros dicen está muy aguada, no sabe a nada, ¿sí? Entonces, esa es nuestra forma de clasificar. Acá en química no le vamos a decir ninguna de esas, ¿sí? Le vamos a decir que es una solución diluida, ¿sí? Es decir, que el soluto es muy poquito con relación al solvente, ¿sí? Otra, las concentradas. Aquí en las concentradas, la cantidad de soluto es el adecuado para que lo disuelva el solvente. Y entonces es cuando decimos, esta agua está rica, está buena, ni le faltó ni le sobró, ¿sí? Las saturadas, aquí es cuando ya se pasa un poquito del soluto y ya no lo puede disolver el solvente, ¿sí? Y tenemos las La última es sobresaturadas. sobresaturada. La última es sobresaturada. En este caso, esto es bien común que nos pase a los que nos gusta el chocomil, que agarramos y le echamos una cucharada. ¿Cómo le decimos a la cucharada? ¿Una cucharada normal, rasa, o cómo le decimos? Lo hacían con el pomo. Dice cucharada copeteada. Si dicen, échale una cucharada copeteada, así de esas que se les hace así como montañita en la cuchara y se la avientan al vaso del chocomil, y no se les, y al empezar a agitarle, ¿qué le pasa al chocomil? ¿Sí logra disolverse? ¿Sí se disuelve o qué le pasa al chocomil? Se disuelve lentamente. Lentamente. Incluso a veces nos cansamos de estar dando vueltitas y nos quedan pequeños grumitos, ¿no? Como bolitas de chocomil. ¿Sí o no? Sí. Entonces es ahí donde nos podemos dar cuenta que el soluto, que en este caso sería el chocomil, fue demasiado para la cantidad de leche que yo le estaba poniendo, que sería el solvente. Lo que necesitaría sería o menos chocomil o más leche. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, esos son los tipos de soluciones a los que nosotros estamos en contacto, ¿sí? Y puede haber una clasificación de acuerdo a los componentes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta de sal y agua, en donde tenemos que la sal va a ser el soluto por ser en menor proporción y el agua es el solvente o disolvente porque está en mayor proporción. Como son dos componentes, se denominan soluciones binarias, ¿sí? Tenemos este otro grupito, el café soluble, por ejemplo, y le agregamos agua, el café y el azúcar, y ya nuestra tacita.
Entonces, como son 3 componentes, se va a conocer como una solución ternaria. Y tenemos este otro ejemplo, el capuchino, que va a ser la leche, el café, el azúcar y el saborizante, ¿sí? Y como son 4 componentes, se va a denominar una solución cuaternaria. Entonces, de acuerdo a los componentes, las soluciones se van a dividir en estos 3 tipos, ternaria, binaria, ternaria y cuaternaria, ¿sí? Ahora, las soluciones, tenemos otra clasificación, las empíricas. Estas empíricas no requieren que calculemos las cantidades de soluto o de solvente que se va a utilizar. Simplemente lo hacemos a tanteo, como decimos comúnmente. Y esto es lo que nosotros hacemos con el chocomil, con el café, con un agua de sabor que le agregamos simplemente una determinada cantidad de fruta, o ya sea que la fruta se muela o el jugo de la fruta. Nunca lo medimos, ni tampoco medimos la cantidad de agua, ¿sí? Entonces, esas son las que clasificamos nosotros como diluidas, concentradas, saturadas o sobresaturadas, ¿sí? Entonces, esas son las que nosotros manejamos todo el tiempo y nunca estamos, a ver, pásame 60 gramos de chocomil para 120 mililitros de leche. ¿O sí lo hacemos así? No. No. Entonces, por eso es que las llamamos empíricas. No tenemos una determinación en cantidades. En cambio, cuando nosotros sí empezamos a manejar mediciones de cantidades de soluto y de solvente, estamos estableciendo una concentración y ahí es donde sí vamos a tener un tipo de soluciones que se llaman valoradas, que van a ser porcentuales, molares, molales y normales. Entonces, esto va a depender de las cantidades que yo maneje de soluto y de solvente a la hora de hacer la solución. Y estas son las que nosotros vamos a empezar a ver ahorita, que vamos a enfocar en las porcentuales. Preguntas hasta aquí con soluciones empíricas. No, profe. No, profe. Ok, nos vamos entonces a ver las porcentuales. Para las soluciones porcentuales vamos a manejar 3 formulitas. La primera es para calcular la concentración de porcentaje en peso. ¿Y esto qué va a ser? Pues van a ser los gramos de soluto disueltos en 100 gramos de solución, ¿sí? Y entonces nuestra formulita nos va a quedar que cuando queramos saber el porcentaje en peso, vamos a identificar los gramos de soluto, a multiplicarlos por 100 y a dividirlos entre los gramos de la disolución. Es decir, ya la combinación soluto-solvente. Y aquí nos dice que los gramos de solución o disolución se van a identificar o a calcular con los gramos de soluto más los gramos de solvente. Entonces, esta nos va a servir para identificar el porcentaje en peso. Ahora, tenemos la otra, el porcentaje en volumen. Ojo, la primera nos da gramos de soluto, gramos de disolución para determinar porcentaje en peso. Comparemos ahora con la de volumen. En esta de volumen, pues van a ser los mililitros de soluto disueltos en 100 mililitros de solución. Y entonces, para identificar el porcentaje en volumen, me van a dar mililitros de soluto, unidad de volumen, multiplicados por 100 entre mililitros de solución, otra vez unidad de volumen, ¿sí? Ojo, no confundan. Si me dan mililitros de soluto y mililitros de solución, quieren volúmenes. Si me dan gramos de soluto, gramos de solución, quieren peso. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe. Es porque se van los dos, ¿verdad? Los dos iguales para que nada más te quede por decir en volumen. Digamos que sí. Vamos a ver ahorita esta otra, que es un poquito diferente. Vean, porcentaje en peso volumen. Aquí, por ejemplo, me pueden dar los gramos de soluto y los mililitros de solución. Y me dice, ojo, se define como los gramos de soluto disueltos en 100 mililitros de solución. ¿Sí? Y entonces, para identificar el porcentaje peso volumen, ¿sí?
vamos a tener que van a ser los gramos de soluto multiplicados por 100 entre los mililitros de la solución. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de agua, si me dan gramos de solución, es igual a mililitros de solución. Únicamente en el caso de agua. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sale. Entonces, ahora me voy a aplicar una de estas formulitas. Aquí ya tenemos un problemita. Y me dice, cuando se evaporan 50 gramos de solución de sulfato de sodio hasta sequedad, se producen 20 gramos de sal. ¿Cuál es el porcentaje de la sal en la solución? Y aquí me están dando el chisme. Se trata de un porcentaje en masa. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Pues previamente se preparó una solución, ¿sí? De sulfato de sodio y obviamente agua. Entonces, este sulfato de sodio, solución, sería esto, ¿sí? A esta solución la calentaron y nos pasó lo que cuando se nos olvida que teníamos agua hirviendo. ¿Qué pasa cuando dejamos agua hirviendo? Se Se evapora. Se evapora y queda el puro recipiente. Sí, no. A ver, ¿a quién se le ha quemado el agua? ¿A nadie? ¿Alguien ha visto un recipiente cuando ya se le evaporó completamente el agua? Cuando el agua se ha evaporado completamente, queda como un sarrito. Dicen las gentes grandes, un salitre pegado ahí al recipiente, que inmediatamente que uno le agrega agua otra vez, ese salitre desaparece. ¿Por qué desaparece? Pues porque se volvió a integrar al agua. Entonces, eso era sal, sales que vienen con el agua potable, sales que se filtran a través de los mantos acuíferos. Entonces, eso nos va a dejar como residuo y es lo mismo que nos están planteando acá, que se pone a calentar esta solución de sulfato de sodio y que al calentarse pues se pierde el agua y aquí el sulfato de sodio, la sal del sulfato es la que se queda adherida al recipiente y que esa sal, ¿cuánto pesa? ¿20 gramos? Muy bien, 20 gramos. 20 gramos. 20 gramos. Y entonces toda la disolución pesa 50 gramos. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos 20 gramos de soluto, que son el sulfato de sodio, y la solución pesa 50 gramos. Entonces, me está diciendo cuál es el porcentaje de la sal. Lo que ocupan es porcentaje en peso. Y entonces la fórmula me dice que van a ser gramos de soluto por 100 entre gramos de disolución. Voy a sustituir los valores, ¿sí? Los 20 gramos y los 50 gramos. Y solamente voy a multiplicar y a dividir. Y me dice entonces que el porcentaje de la sal corresponde al 40% en peso. Y listo. Ya quedó resuelto el problema. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Me paso a otro ejercicio. Nos dice aquí, si se disuelven 20 mililitros de alcohol en 80 mililitros de agua, ¿cuál es el porcentaje de alcohol etílico en la solución? Entonces, a ver, vamos a analizarlo. Me dice que son 20 mililitros de alcohol. Aquí me están dando unidades de volumen. Y me dice que en 80 mililitros de agua, otra unidad de volumen. Entonces, ¿quién es el de menor cantidad? ¿El alcohol? El alcohol, por lo tanto, el Alcohol. alcohol es el soluto. Por ejemplo, aquí serían los 20 mililitros de alcohol. Aquí le vamos a poner etanol.
Y esto de acá es el de mayor proporción, que sería el solvente, que sería el agua, los 80 mililitros de agua. ¿Cierto o no? Sí, profe. Ok. Y entonces, ya tengo aquí mililitros de soluto, 20 mililitros. Mililitros de solvente, 80 mililitros. Ahora, cuando ya se combinan los dos, me da una solución. Y esta solución en total son 20 mililitros más 80 mililitros. ¿Cuánto me da en total la solución ahora? 100 mililitros. 100 mililitros. Y entonces esto es la cantidad total de la solución. Perdón, ¿alguien preguntaba algo? Y entonces para calcular el porcentaje en volumen vamos a sustituir los mililitros del soluto, que son 20 mililitros, ¿sí? Entre el total de la solución, que son los 100. Entonces ya sustituyendo, pues tenemos que 20 mililitros por 100 entre 100 mililitros, eliminamos mililitros y me va a quedar que el porcentaje de volumen de alcohol son 20%. Y listo, ya resolvimos el problema. ¿Dudas? No, profe. Bueno, a ver, tenemos este otro problemita. ¿Cómo le empezamos a hacer? Sacar el 10% de 200 gramos. El 10% de 200. Ok, a ver, ahí va. Nos dice, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio se necesitan para preparar 200 gramos de una solución al 10%? Ok, aquí me está diciendo que quieren una solución de 200 gramos. Esta es la solución ya preparada. El porcentaje en peso que hay aquí es el 10%. Pero lo que quieren saber es cuántos gramos le van a echar. ¿Sí o no? Sí. Ok. Vamos analizando entonces los datos, que son los que acabamos de anotar. Tenemos una formulita. En esta formulita, pues, la que teníamos de gramos y porcentajes, pues era el porcentaje en peso, ¿sí? Entonces, esta es mi fórmula original. De esto me están pidiendo los gramos de soluto. Esto es lo que quieren. ¿Tengo porcentaje en peso? Sí. Es el 10%. ¿Tengo los gramos de la solución? Sí. Son los 200 gramos. Ahora, lo que necesito hacer es dejar a este de aquí solito del otro lado del signo. Por lo tanto, vamos a despejar. Y entonces, este que está multiplicando pasa dividiendo, este que está dividiendo va a pasar multiplicando y mi formulita nueva es esta. Porcentaje, gramos de soluto es igual a porcentaje peso por gramos de solución entre 100. Y entonces voy a sustituir. Tengo el porcentaje en peso, es el 10%. Era este. Los gramos de solución, 200 gramos de solución. Son los que están aquí. Entre 100, que son los que están en la fórmula. Y nada más dividimos y vamos a descubrir que lo que necesitamos de hidróxido de sodio son 20 gramos de soluto para preparar una solución al 10% de 200 gramos. Y listo, ya quedó resuelto el problema. ¿Preguntas? Yo tengo una, profe. Sí. Ahí donde dice la solución y resultados, ¿de dónde saca el 20 o por qué no agarra el 10%? 10 por 200 entre 100. De ahí saca el 20. Ahí sale el 20. Ah, está bien, profe, gracias. ¿Sale?
Entonces, lo único que hacemos, no le agregamos 10% a la operación, simplemente vamos a multiplicar 10 por 200 y le damos igual. Entonces, ahora sí, a ese resultado lo dividimos entre 100 y eso ya nos va a dejar el 20 de los 20 gramos. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que vamos a eliminar es el porcentaje para que me queden, ¿qué? Los gramos que están saliendo de del soluto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe. Creo que no. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí.